Muy buenos días, qué gusto poder una vez más estar con ustedes. Bienvenidos todos a la comunidad cristiana de crecimiento integral, a nuestra área presencial, aquí en nuestro auditorio. Y también saludamos de una forma muy especial a todos los que están desde su casa. Recuerden que ahora tenemos estas dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad virtual. Por eso les invito tanto a los que están aquí como a los que están en sus hogares a disponernos para escuchar el consejo de la palabra del Señor. Recordemos que este es un acto muy espiritual, entonces tratemos de concentrarnos. Si estás en casa, olvídate de otros dispositivos, olvídate de la televisión y concentrémonos en un momento muy espiritual. Y lógico, aquí también. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que leamos la palabra del Señor, no solamente desde nuestro intelecto, sino también desde nuestro espíritu, para que ella pueda afectar profundamente la vida de cada uno de nosotros. Quiero invitarles a cerrar sus ojos. Cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, me dispongo en todo mi ser para escuchar tu palabra y para que ella afecte mi vida. Padre Celestial, en este día, venimos delante de ti con nuestro corazón abierto. Vamos a estudiar tu palabra. Yo te ruego que nos hables porque estamos dispuestos, disponemos todo nuestro ser para que esta palabra se interiorice en nosotros y podamos aprender y ponerla en práctica. Amén y amén. Muy bien, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Cabe aclarar que este es uno de esos pasajes que podemos catalogar de los más importantes de la Biblia. Es trascendentalmente importante. No pierda esto de vista, porque precisamente en él se va a tratar uno de los temas fundamentales del ser humano, y es la transformación de todo nuestro ser. En este pasaje, eso implica que debemos renacer de arriba, renacer de todo nuestro ser, del espíritu, para poder ver el reino de los cielos. Muchas veces no podemos con nuestra propia humanidad, o mejor, no nuestra humanidad, sino con nuestra propia concupiscencia, intentamos luchar y luchar para ser transformados y como que no podemos. Bueno, vamos a ver cuál es el consejo de la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 3, donde se nos pone un ejemplo de un personaje muy importante llamado Nicodemo. Leamos pues en esta mañana. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviese con él. Jesús le dijo: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también los que nacen del Espíritu. Bueno, tenemos indudablemente a un Nicodemo que Jesús va a utilizar para enseñarnos una verdad muy, muy profunda. Nicodemo es fariseo, miembro del Sanedrín, y además es un hombre adinerado, un hombre rico. Ha visto
y habrá escuchado seguramente acerca de Jesús de Nazaret y todas las señales milagrosas que él había realizado en Jerusalén. Así que al hacer un análisis por encimita, Nicodemo se da cuenta que están frente a una persona muy particular, muy distinta, muy importante. Él, en su análisis teológico por el conocimiento de la ley y del Antiguo Testamento, observa que este Jesús que está haciendo esos milagros en Jerusalén, no hay ninguna duda para él en ese momento de que viene de parte de Dios. Eso es lo que observa Nicodemo. Así que busca la manera de acercarse a Jesús y se acerca de noche. Ya lo dijimos en un devocional pasado. Algunas teorías frente a venir de noche a Jesús, pues piensan que por prudencia, siendo fariseo, no quiere ser expulsado de esa comunidad, entonces viene a Jesús de noche por miedo. Otros piensan que la Torá era el mejor momento de estudiarla, entonces si vas a estudiar algo acerca de Dios, el mejor momento es precisamente en la noche. Pero también lo podemos ver simbólicamente, y es que viene un hombre sincero, interesado en Jesucristo, con muchas dudas, con mucha oscuridad sobre su pensamiento intelectual y espiritual, y al venir de noche vamos a ir encontrando poco a poco cómo la vida, como la luz de Jesús es la luz del mundo, le va a dar total claridad a Nicodemo. Entonces podemos partir desde esa perspectiva. Él está intrigado por todos los milagros que está viendo de parte de Jesús y le dice: Maestro, indudablemente lo que he visto me hace comprender que tú vienes de parte de Dios, porque nadie podría hacer lo que estás haciendo si Dios no estuviese con él. Y ahí de inmediato Jesús como que le cambia la perspectiva. Mientras Nicodemo viene pensando en señales, Jesús está pensando en algo más profundo. Y pareciese ser que no le responde. Y de inmediato lo mete en algo mucho más profundo. Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con los milagros a los que Nicodemo está haciendo énfasis si el Señor le está hablando de otro tema? Pues claramente Jesús quiere buscar una fe genuina, una fe distinta. Pasajes anteriores nos ha dicho que muchos creyeron en él por los milagros precisamente, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía profundamente el corazón. Es decir, le está diciendo a Nicodemo que él tiene que ir mucho más allá. Lo importante no son las señales, lo importante no son los milagros, lo importante es un cambio radical de vida, de existencia. Y hacia allá le va a apuntar el Señor Jesucristo a este hombre llamado Nicodemo. Las señales no son lo importante es un cambio radical. Y eso también queda para nosotros en este tiempo. Lo hemos insistido en el estudio del Evangelio de Juan. Si nos quedamos con las señales, nos quedamos con una fe imperfecta que se alimenta de señales y de milagros, pero no de la palabra que enfatiza. El que busca señales, busca simplemente una solución de sus problemas o algo fantástico, pero eso no nos deja encontrar ni al reino de Dios ni al Hijo de Dios, que es pues prácticamente el autor o el que está compartiéndonos el reino de Dios. Bueno, entonces el Señor le va a decir que hay que nacer de nuevo, porque si no se nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le va a decir esto y Nicodemo pareciese ser ironizando, responde en el versículo 4 como desde la razón, como desde la literalidad de lo que Jesús le está diciendo. ¿Cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Es como una ironía, ¿verdad? Pues eso atenta incluso contra la inteligencia del ser humano. Pero Juan estilísticamente
acostumbra a darle a veces ese doble sentido a las palabras y a los diálogos con el propósito de que la siguiente participación del Señor empiece a aclarar un poco el tema, que es nacer de nuevo. Entonces Juan pone en labios de Nicodemo algo muy interesante y es un absurdo al que el Señor va a responder inmediatamente en el versículo número 5 diciendo: te aseguro, es la versión Dios habla hoy. Otra versión literal diría en verdad, en verdad. Cuando hay una repetición de palabras como las que encontramos en las versiones literales, lo que el texto nos quiere decir indudablemente es la importancia de lo que se va a anunciar en ese momento. La importancia y la autoridad del que lo va a decir. Jesús tiene autoridad. Dios habla hoy, nos lo dice enfáticamente: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que nacer de nuevo es un equivalente a nacer del agua y del Espíritu. Lo que nace de padres humanos es humano, pero lo que nace del Espíritu pues va a ser el Espíritu. Esto es muy interesante entenderlo y a la vez es de las profundidades de la vida cristiana. No podemos ser distintos si no tenemos un renacer, ni siquiera es una transformación de lo que ya somos, sino que es un cambio radical desde el origen, desde los cimientos, desde las bases, desde la raíz. No le podemos pedir a un árbol de peras que nos dé naranjas, no le podemos pedir a un árbol de manzanas que nos dé peras. Y no le podemos pedir a lo humano que nos dé lo espiritual. Lo humano da como resultado lo naturalmente humano. Y por eso el Señor lleva a otra dimensión a Nicodemo a decirle indudablemente que aquí es un nacimiento del Espíritu, del agua y del Espíritu. Y eso me hace recordar a mí el Génesis. En los orígenes, por allá Génesis capítulo 1 versículo 1 dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mire, agua y Espíritu, ¿sí? Y en esas aguas el Espíritu se movía y Dios empieza todo origen desde allí. Es decir, que el nuevo nacimiento no lo podemos ver como un concepto ni como un mérito humano, sino netamente del Espíritu de Dios. No hay otra forma. Usted quiere cambiar, puede hacer 1000 esfuerzos, no lo va a lograr, porque lo humano se queda. Pero sí lo va a lograr un cambio radical cuando es el Espíritu el que nos da ese origen. No hay otra forma de entender esto. Es necesario nacer de nuevo otra vez. Y ese proceso de nacer de nuevo no es un proceso humano, sino que es un proceso divino, por la gracia y el poder de nuestro Dios. Por eso, en esta mañana, la invitación es indudablemente a entender que tenemos un proceso divino. No puedo hacer nada para transformar mi ser. Biológicamente, lo único que puede dar el ser humano es otro ser humano. Y lo que puede dar el Espíritu de Dios es algo espiritual. Y hacia allá tenemos indudablemente que entender lo que estamos diciendo. Es la verdad más profunda que tenemos en este pasaje. Ahora, Nicodemo queda totalmente aterrado con esto que le dice el Señor y por eso va a decirle Jesús en el versículo número 7: no te extrañes de que te diga. Ha quedado asombrado, ha quedado pues un maestro de la ley, ha quedado como estupefacto frente a lo que el Señor le está diciendo y por eso Jesús le va a decir: no te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo, todos. Y allí es donde nosotros tenemos que apuntar a algo que transforma nuestras vidas, que nos hace hijos de Dios y no por méritos humanos, sino por méritos divinos. Es Dios el que nos transforma. Por eso nuestra apertura a Él tiene que ser a través de la fe.
nuestra apertura a ser nuevos, como nos lo dijo ya el prólogo poético, en el que dice que se nos dio el ser hijos de Dios, esa autoridad, ese derecho, es precisamente por lo espiritual. En este día, al hablar del nuevo nacimiento y decir que debemos nacer de arriba o de nuevo, es un nacimiento del Espíritu, que solamente lo podemos obtener por la misericordia de Dios. Por eso en esta mañana tenemos que comprender esta palabra. Así como hay un origen de la creación del Espíritu, nosotros debemos entender que para ser hijos de Dios debemos nacer de arriba. Lo va a decir Juan como engendrados por Dios. Es de arriba, porque lo espiritual da como origen lo espiritual. Y ahí es donde nosotros somos transformados. No podemos en esta naturaleza carnal, a veces matizada por el pecado, matizada por las cosas que no son, creer que desde allí, con nuestro propio esfuerzo, podemos cambiar. Podríamos ser rehabilitados, pero eso no transforma nuestro interior. La verdadera transformación del ser es cuando el Espíritu de Dios, en un acto de fe nuestro, le permitimos entrar y transformar nuestra vida. Y esta mañana o en este día es muy propicio para decirle al Señor: Señor, queremos ser hijos tuyos. Y para ser hijos tuyos necesitamos un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento pues cambia nuestra naturaleza. Es una naturaleza espiritual, naturaleza de Dios, transformación de Dios, a la cual el Señor nos invita a acceder a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Es con Él que podemos ser transformados y que nuestra vida tiene cambios radicales. Al tener esos cambios totales que son producto del amor del Señor Jesucristo, y que lo vamos a ver en los devocionales de estos días, que se reflejó en la cruz del Calvario, que se reflejó allí en su sacrificio por amor a nosotros, pues nos hacemos ciudadanos del reino y participamos de esa naturaleza espiritual de Dios para la vida eterna. En otras palabras, el Señor no solamente apuntó a una transformación radical en este espacio de vida, sino una transformación para la vida eterna, para que nuestro espíritu, porque somos engendrados por el Espíritu de Dios, comparta con Él esa naturaleza divina por todos los siglos. En esta mañana, lo que el Señor nos invita a entender es que somos frágiles, en que con nuestras fuerzas no podemos hacer cambios, transformaciones de naturaleza, casi que genéticas, no podemos. Por eso nos abrimos hoy al Hijo de Dios. Si estás cansado, aburrido, triste, con esas cosas que no se pueden transformar, como lo dijo Pablo por allá en la carta a los Romanos, expresando algo muy grande, dijo: miserable de mí, ¿quién puede cambiarme de este cuerpo de muerte? ¿Quién puede transformarnos? Pues Jesús sí tiene una tremenda respuesta, y la respuesta es necesario nacer de nuevo. Y como tenemos que nacer de nuevo, somos engendrados por algo que no es humano. Somos engendrados por el ser divino. Y al ser engendrados por ese ser divino que llamamos Dios, nuestra naturaleza también es divina, porque Él nos da esa maravilla. Quiero invitarles a que hoy cierre sus ojos de una manera muy particular, que pensemos un poco en cuántas dificultades y luchas tenemos con nuestra naturaleza carnal, cuántas dificultades tenemos con nuestras debilidades. ¿Por qué no decirle hoy a Jesús: Señor, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero nacer de nuevo? Y lo podamos hacer en esta mañana, allí en sus casas y aquí en nuestra comunidad. Les voy a invitar a cerrar sus ojos. Yo no sé qué naturaleza prima fuerte en sus vidas, pero hoy les invito a que permitan un milagro de Dios en su existencia. Y ese milagro es nacer
radicalmente, ser transformados por el Señor. Pídele allí con tus ojos cerrados que nos ayude, que estamos en su presencia en este día. Por favor, Señor, acudimos en fe hacia ti, entendiendo esta palabra revelada en la cual usaste a Nicodemo para darnos semejante enseñanza del nacimiento de nuevo. Por favor, entra en nuestra vida, haznos de nuevo. No es transformar lo que hay, es hacernos de nuevo. Nos disponemos, los que estamos aquí en nuestra comunidad presencial y los que están en nuestra comunidad virtual, nos disponemos, Señor, para que transformes, para que recrees, para volver a nacer del Espíritu. Queremos agradarte a ti, queremos tener las transformaciones radicales que tú pides, porque si nuestra naturaleza es espiritual, es divina, y si es divina, somos hijos de Dios. Eso es lo más importante en esta mañana. Nos disponemos, reconociendo nuestra fragilidad y nuestra imposibilidad de ser mejores, te pedimos que nos ayudes y que hagas un milagro grande con nosotros. Bendigo a las personas que me ven desde sus casas y que están orando con toda la fe en este momento. A los que están aquí, Señor, presencialmente y que oran con toda la fe, para que podamos reflejar esa nueva naturaleza que tú nos das. Gracias, Señor. Amén y amén.